patrón respiratorio ha sido denominado como patrón respiratorio obstructivo inspiratorio o un patrón respiratorio anormal con incremento del esfuerzo inspiratorio. Entonces, si nos damos cuenta, la frecuencia respiratoria va a estar normal o disminuida incluso, y nos damos cuenta que el esfuerzo inspiratorio es muy marcado, ¿no? El tiempo de inspiración incluso es más prolongado que el de la exhalación. Siempre les digo que cuando querramos percibir esa sensación es fácil, tápense la nariz, ciérrense la boca e intenten respirar. Van además de experimentar esa necesidad y ese incremento del esfuerzo inspiratorio, van a también percibir esa angustia que se siente de no poder respirar, ¿no? Ahora, va también a acompañarse este incremento de esfuerzo inspiratorio que normalmente vamos a asociar a lesiones en vías aéreas extratorácicas de otros signos como son los estridores y estertores. En este trabajo que les mencionaba hubo una definición tanto para estridor como para estertor, me parece que todavía suele ser confusa, pero bueno, estridor es un sonido continuo inspiratorio que es fácilmente apreciable incluso sin estetoscopio. Ahorita lo vamos a ver, cuando requiere la auscultación va a ser mejor auscultable en la tráquea. Un típico perro braquicéfalo, ¿no? Con las lesiones pobres de también un braquicéfalo, pobres ojos. Y bueno, el estertor se dice que es un ruido discontinuo en el cual suena como un ronquido, que normalmente es inspiratorio, pero se puede presentar también en la expiración o en la exhalación. Entonces, si nos damos cuenta, en realidad suele ser un poco confuso. Son en general sonidos muy audibles y se asocian a vías aéreas extratorácicas. Y el graznido de ganso. Sobre todo en perros, se ha encontrado que es fácil de diagnosticar. Creo que sí es muy típico este sonido de graznido de ganso. Y se asocia a lesiones en la tráquea, en perros. Ahora, como les decía, normalmente, y resumiendo un poquito, las vías aéreas extratorácicas, vamos a encontrar un patrón respiratorio predominantemente con esfuerzo inspiratorio. Vamos a encontrar estridores que en la auscultación, tanto de campos pulmonares como de región cervical, va a ser más audible en la región cervical. Podemos encontrar ronquidos y frecuentemente vamos a encontrar tos, es decir, o lo que se ha denominado como una tráquea sensible, es decir, que la manipulación genera una estimulación de tos, o lo que nosotros conocemos como un reflejo tusígeno hiperreactivo. Entonces, estas van a ser las características de obstrucción de vías aéreas extratorácicas. En caso que no tengamos esta coherencia de datos, vamos a seguir indagando. Ahora nos vamos a adentrar en el análisis de la obstrucción de vías aéreas intratorácicas, en donde se ha asociado un patrón respiratorio obstructivo inspiratorio. Noten el esfuerzo al exhalar, incluso el ruido. Ok, esfuerzo al expirar. Entonces, este es un típico caso. La verdad es que son videos que a lo largo de la práctica he logrado obtener. A veces me disculpo porque tiene mucho ruido, pero ustedes saben cómo es urgencias. Entonces, no falta escándalo por ahí. Pero creo que sí se percibe ese sonido incluso al exhalar, ¿no? Normalmente vamos a encontrar también en la auscultación crepitaciones, que son ese sonido crepitante que se habla que puede ser algo como, mis alumnos de licenciatura apenas me dijeron una definición que me pareció muy lógica, como las bolsas de las papitas, como las apachurras, así un poquito más atenuado. Hablan de el borboteo de una pajilla en el agua, pero me parece que justamente es esa definición. Entonces podemos encontrar crepitaciones de burbuja gruesa, incluso también lo vamos a ver fina. Sibilancias, que es ese sonido armónico del paso del aire en una luz reducida, que serían los bronquios. Y puede haber tos, otra vez un reflejo tusígeno hiperreactivo.
Aquí coloco este video de este gatito porque su motivo de consulta de este gato era que lloraba. No dormía, solamente se la pasaba llorando. En realidad lo que tenía este gato es tos. Entonces, este video se los muestro porque quiero llamar su atención sobre que lo que para nosotros es tos, no siempre es para los tutores y además nosotros tenemos que aprender a identificar signos que asociemos a tos. Ese es un gato tosiendo, está vocalizando, pero está tosiendo. Incluso tos y expectoración en perros también llega a ser confundido por los tutores con vómito, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí tenemos que hacer una indagatoria clínica importante, en realidad dedicarle tiempo a esta indagatoria para justamente identificar signos como estos. Entonces, bueno, esta es de manera resumida las lesiones que vamos a encontrar en vías aéreas intratorácicas. Ahora, nos vamos a adentrar en parénquima pulmón, en espacio pleural. Para el espacio pleural se ha denominado ya en 2 estudios, el que les mencioné y uno anterior en 2011, en el cual se identificó el patrón asincrónico. Ay, ¿cómo que no avanza? Ah, no sé. ¿Qué es este movimiento paradójico del abdomen con opuesto al del tórax, que se ha asociado a espacio pleural y se ha explicado debido a que un paciente que tiene ocupado el espacio pleural, que debería de tener una presión negativa y ahora está en una presión incluso positiva, lo que empieza a suceder es que todos los esfuerzos musculares por tratar de respirar son ineficientes. Entonces, lo que va a suceder con este tipo de pacientes es que van a utilizar músculos abdominales. Entonces, también este video, no sé si notaron, muestra aleteo nasal, que es otro de los signos importantes de dificultad respiratoria, tanto en perros como en gatos. Ahora en urgencias tenemos a un perro que no le pude tomar fotos, ya saben, pero las alas laterales de la nariz están totalmente elevadas, ¿no? Justamente por esta dificultad para respirar. Entonces, observar el movimiento nasal va a ser también otra parte importante de nuestra evaluación. Tenemos aquí otro video de Ali, también muchos de acá lo conocen a ese hermoso gato. Y vean, este me parece que es muy característico, muy claro, cómo es este movimiento paradójico del abdomen. Él tiene quilotórax por un problema cardíaco. Y bueno, en la auscultación, ¿qué vamos a encontrar? Disminución de sonidos respiratorios, que normalmente van a ser ventrales si encontramos líquido y dorsales si encontramos aire. Y también nos vamos a tener que ayudar de la percusión. La percusión en el tórax es importante, de manera normal es timpánica, pero en presencia de líquidos va a ser mate. También en presencia de tanto pulmón colapsado o hepatizado, hernias diafragmáticas, masas, todo esto va a mitigar este sonido timpánico. Cuando encontramos disminución de sonidos, generalizados, podemos incluso estimar el grado de ocupación del tórax. Se ha revisado justamente qué tan sensible es esto. Se ha visto que es poco sensible, sobre todo en un ambiente de urgencias. Entonces, bueno, vamos a ver que tenemos otras herramientas diagnósticas, pero esta aproximación inicial es muy importante. Bueno, entonces de manera resumida ya vimos cuáles van a ser las lesiones que se van a asociar a espacio pleural y ahora sí vamos hacia el parénquima pulmonar. Entonces, en esto, vamos a encontrar lo que se ha conocido como el patrón respiratorio restrictivo o un patrón respiratorio anormal superficial. Entonces, se caracteriza por esa respiración superficial y muy rápida. En general se ha asociado a esto a ocupación del parénquima pulmonar. ¿Por qué? Contusión pulmonar, edema, neumonía, hemorragia. Normalmente se van a acompañar de crepitaciones de burbuja gruesa que ya escuchamos y también de burbuja fina. Normalmente es auditivamente un sonido un poco más fino, el otro era más grueso, este es un poco más fino. Pero también
si hay una lesión en parénquima pulmonar al punto en el cual está hepatizado o consolidado, puede haber disminución de sonidos respiratorios. Y bueno, la presencia de tos. Esta no siempre va a estar acompañada de la signología en parénquima pulmonar, porque recordemos que a nivel alveolar no hay receptores para la tos. Entonces, solamente si hubiera, junto con el parénquima, afectación bronquial, tendríamos esta signología de tos. Entonces, bueno, ya de manera resumida tenemos esto, pero como les decía yo, también tenemos lesiones extratorácicas que básicamente son neurológicas y neuromusculares que van a afectar la correcta función del sistema respiratorio. Entonces, ¿cuáles van a ser estas? Bueno, alteraciones en el centro respiratorio. Este es el video de un gatito con una masa intracraneana en la base del cráneo, con leucemia positiva, y creo apenas y se nota un ligero movimiento respiratorio. Este tipo de pacientes normalmente cursan, este gatito todavía vivió en la época en la que teníamos gasómetro, con acidosis respiratoria. Y obviamente pueden acompañarse también de compromiso para la oxigenación. La otra es alteraciones neuromusculares. Quiero que vean este video de este perro, un boxer, que vean el esfuerzo que hace en la cara para respirar, pero vean opuesto como el tórax casi no se mueve. Este fue un perro que, además, noten la atrofia muscular progresiva que tenía, llegó con, ya saben, 10ª opinión con nosotros, y ya con esta crisis en la cual ya no se movía, pero además tenía esta dificultad respiratoria. Esta es su oximetría de 78, que estaba indicando pues esta hipoxemia, pero asociada a alteraciones neuromusculares, y normalmente, como les decía, son pacientes que van a cursar con acidosis respiratoria o hipercapnia. Adelantito lo vamos a ver un poco sobre gasometría. Entonces, en general, todos los pacientes, como habíamos dicho, se van a ver beneficiados con oxígeno y reducir el estrés. En esto de reducir el estrés, algunos pacientes incluso van a requerir una sedación ligera para amortiguar un poco esta angustia que pueden llegar a percibir. Es muy importante que nosotros aprendamos a dar manejos delicados de los pacientes. En este tipo de pacientes no hay opciones, tenemos que ser sí o sí muy delicados, evitar ruido, movimientos innecesarios que los estresen de más. Después, ya entrando en la evaluación, vamos a tener métodos que son menos invasivos y que me van a permitir, entonces sí, empezar a definir si hay compromiso o no de la función respiratoria. Entonces tenemos a la oximetría de pulso, que va a ser una herramienta no invasiva que fácilmente me va a hablar de cuánta hemoglobina está saturada con oxígeno. Y hay que recordar que la saturación va a depender de la presión. Esta es la curva de Sieverthaus, que nos habla de la disociación de la oxihemoglobina, y justamente me habla de cuánta presión se requiere para saturar la hemoglobina. Aquí tenemos a la P50, que es la presión que más o menos en perros se ha evaluado entre 28 y 30 de presión de oxígeno para que se sature el 50% de la hemoglobina. Entonces nos damos cuenta que cuando se empieza a saturar la hemoglobina requiere poca presión para una gran saturación, pero cuando nos acercamos a los 90, nos damos cuenta que requiere cambios de, por ejemplo, aquí 10 unidades de presión para que cambien solamente 5 unidades de saturación. Y en esta etapa todavía peor, ¿no? Se acuesta totalmente la curva, y entonces, aunque demos mucha más presión de oxígeno, los cambios aquí van a ser mínimos, ¿sí? Y bueno, es importante también recordarles que el oxígeno predominantemente, el 97%, va a viajar en hemoglobina y el resto va a ir libre. Pero aunque este va libre, esto es importante porque determina la saturación de la hemoglobina, ¿sí? Entonces, bueno. Después tenemos gasometría sanguínea, que va a ser más invasiva porque vamos a tener que tomar muestras de sangre arterial, pero nos va a dar información muy valiosa para delimitar sobre todo en dónde está la lesión o el problema para oxigenar o para ventilar.
Entonces, tenemos que dentro de la gasometría, una presión arterial de oxígeno baja, que es hipoxemia. Aquí les coloco los valores que hemos encontrado a la altitud de la Ciudad de México, que más o menos están hasta 77 milímetros de mercurio. A nivel del mar se habla de 95 milímetros de mercurio, nos damos cuenta que hay una diferencia importante. Entonces, cuando están por debajo, aquí en la Ciudad de México, de 77 milímetros de mercurio, lo que tenemos que después evaluar es la presión alveolar arterial, es decir, la diferencia entre la presión de oxígeno alveolar versus la presión arterial alveolar. Esta diferencia más o menos se habla de unos 15 milímetros de mercurio. Significa que hay 15 más en el lado alveolar que en el lado arterial. Si esta brecha se incrementa, quiere decir que no está pasando oxígeno aquí. Entonces, vamos a tener que dentro de las causas de hipoxemia, perdón, me disculpo ahí porque se desacomodó esto, pero dentro de las causas de hipoxemia, cuando tenemos una presión alveolar arterial normal, pero el paciente tiene hipoxemia, quiere decir que el problema de oxigenación es extrapulmonar. Y básicamente hablamos de disminución de la fracción inspirada de oxígeno, poca oxígeno en el ambiente que respira el animal, poca presión barométrica, que es disminución de la presión inspirada de oxígeno, o hipoventilación, que el paciente no puede ingresar oxígeno al sistema respiratorio. Esas son causas extrapulmonares. Y causas intrapulmonares, vamos a encontrar aumento de la brecha de la presión alveolar arterial y se van a referir a las 3 causas de hipoxemia, que son disminución de la difusión de oxígeno, es decir, no pasa oxígeno de aquí a acá. Presencia de puentes pulmonares, es decir, hay alvéolos colapsados que no están oxigenando y entonces hay sangre que está pasando de un lado a otro sin haber sido oxigenada. Eso se llaman puentes patológicos pulmonares o alteraciones ventilación-perfusión. Entonces, se refiere a que la misma cantidad en volumen sanguíneo que llega al pulmón, la cantidad de aire que va a circular a través del sistema respiratorio para que sea oxigenado. Cuando se altera esto, por ejemplo, por puentes o, por ejemplo, por un tromboembolismo, esta relación se va a ver alterada. Entonces, de manera resumida, en gasometría arterial, para diferenciar estos orígenes de dificultad respiratoria, vamos a tener que en vías aéreas, cuando hay alteraciones extratorácicas o intratorácicas, vamos a tener hipoxemia con presión alveolar arterial normal e incremento de CO2, lo mismo que en el caso de origen neurológico o neuromuscular. Pero en el origen de parénquima pulmonar y espacio pleural vamos a tener incremento de la presión alveolar arterial y de algo que se conoce como la relación de presión arterial con fracción de oxígeno inspirado. ¿Esto qué relación es? Significa que a mayor cantidad de fracción inspirada de oxígeno, es decir, le coloco una sonda, una mascarilla, tiene que aumentar, tiene que haber una relación en el incremento de la presión de oxígeno en sangre, ¿sí? Ok. Después, ¿qué otra herramienta diagnóstica podemos tener? El ultrasonido se ha convertido en una herramienta indispensable para todas las patologías posibles en urgencias, ¿no? Y bueno, el sistema respiratorio no es la excepción. Entonces se ha revisado que incluso, por ejemplo, en esta evaluación de sensibilidad y especificidad para detectar derrame pleural, se habla de una sensibilidad del 94% y una especificidad del 97%, ¿no? Además que tiene otras ventajas, es fácil de aprender, es fácil entrenar, por ejemplo, para la detección de derrame, a lo mejor otras lesiones pueden ser un poquito más complicadas, pero en realidad la curva de aprendizaje se ha evaluado y es una herramienta fácil de adquirir, las habilidades en ultrasonido. Es poco invasivo, genera poco estrés en el paciente, esto es muy importante en estas condiciones, es repetible, es decir, me permite seguir dinámicamente la condición clínica del paciente y es relativamente de bajo costo. De bajo costo. A ver si llega hasta el edificio de allá. Comparado con otros estudios. Ajá. Y bueno, aquí vemos este gatito, ¿no? Que está solamente sedado, recibiendo oxígeno con su oxímetro y está permitiendo perfectamente hacer su evaluación y su seguimiento de ultrasonido, ¿no?
Entonces tenemos diferentes herramientas o técnicas ultrasonográficas justamente para la diferenciación de algunas patologías. Tenemos el TFAST, que es una técnica básicamente en pacientes con historia de traumatismo que me permite identificar la presencia de derrame, y de neumotórax. Y el BED-Blue, que básicamente con dos denominaciones, que es el pulmón húmedo, que se refiere a ocupación alveolar, y el pulmón seco, que se refiere a un pulmón normal, me permite, en base a la evaluación de diferentes puntos, evaluar todo el campo pulmonar y dar una presunción en cuanto a distribución de esta ocupación alveolar. También tenemos algunas otras herramientas como la relación IAO que me permiten diferenciar de edema pulmonar cardiogénico de no cardiogénico. Y otras imágenes avanzadas en las cuales vamos a tener estudios radiográficos, tomografía y endoscopía. Tenemos que saber que estos son procedimientos mucho más invasivos, en los cuales pues obviamente va a haber mayor compromiso, vamos a tener que tener algún grado de control sobre el paciente. Algunos de ustedes reconocen estos dos, son de un paciente reciente con una masa intratraqueal, ¿no? Aparentemente un linfoma, algo muy raro. Pero bueno, todos van a requerir, incluso por ejemplo, la tomografía va a requerir anestesia o sedación profunda del paciente, ¿no? Obviamente pruebas complementarias de acuerdo a la posibilidad o hipótesis diagnóstica y vamos a los tratamientos de reanimación. Entonces, obviamente esto podría ser días del curso, pero creo que ya están ahí abordados. Pero en general en vías aéreas extratorácicas, como habíamos dicho, el estrés va a ser un factor importante, por lo cual sedar o anestesiar incluso a estos pacientes va a ofrecer beneficios. Normalmente estos pacientes pueden cursar con hipertermia y la hipertermia va a generar mayor compromiso respiratorio por aumento de la demanda metabólica. Entonces tenemos que pensar en un enfriamiento pasivo, administración de soluciones al tiempo, no frías o refrigeradas, sino solo al tiempo, ventiladores, humedecer abdomen y miembros para obtener o como meta 37,9 grados de temperatura, no más. Podemos pasar al otro lado, ¿no? Normalmente la administración con oxígeno en este tipo de pacientes, si están en apnea o con compromiso, tienen que ser intubados de manera orotraqueal o la punción cricotómica. En vías aéreas intratorácicas, lo mismo, la sedación o la anestesia va a tener beneficios y en algunos casos pueden ser necesarios esteroides o broncodilatadores. Para el parénquima pulmonar vamos a tener, depende del diagnóstico, pues las posibilidades terapéuticas. Para el espacio pleural, la toracocentesis va a ser una herramienta muy importante de reanimación. Algo importante como puntos claves son, se requiere sedación o anestesia en gatos, en perros solamente bloqueados, depende el temperamento del perro, puede ser solamente con bloqueo y sedación ligera. Requerimos buenas medidas de antisepsia para no generar mayores problemas. Dominar la técnica, esto requiere un entrenamiento. Y evacuar el líquido hasta donde sea segura la punción. Obviamente, para que sea segura esta punción, requerimos del apoyo de ultrasonido. Podemos utilizar otras técnicas de salvamento, pero estas normalmente van a requerir mucho mayor manejo y van a ser más invasivas, como la colocación de sondas. Y en general, en alteraciones neurológicas van a requerir apoyo ventilatorio, ¿no? Intubación. Y el boxer que les mostré, se le hizo una traqueostomía para mantenerlo ventilado. Al final decidieron después eutanasiarlo, ¿no? Entonces, ya como resumen, tenemos que el diagnóstico se va a apoyar de reseña, historia clínica, anamnesis, la evaluación física, ahí puse un ojo porque a veces solamente estamos desde lejos observando, ¿no? Es decir, a través de los sentidos percibiendo qué está pasando con este individuo, y pruebas complementarias. En tratamiento lo importante es reducir estrés, dar oxígeno y procedimientos de reanimación. Algo importante es que tenemos que evaluar que estos procedimientos de reanimación tengan una respuesta positiva, reduzcan esa angustia respiratoria del individuo. Si no lo logramos, señal inequívoca que fuimos
en un rumbo equivocado. Y entonces tendremos que replantear hipótesis sobre qué está pasando. Siempre, no sé, lo habrán visto, tenemos un paciente que sospechamos edema pulmonar, cardiogénico, le damos diurético y no mejora nada. Pero resulta que hace unos meses le retiraron una masa en glándula mamaria, ups, ¿no será que tiene metástasis? Entonces, siempre tenemos que replantearnos las hipótesis diagnósticas en un periodo corto cuando estas no son exitosas. Ay, a ver si me da tiempo. Bueno, les voy a presentar rápidamente un caso clínico. Es Lucky, es un perro boxer macho de 1 año 6 meses. Su historia clínica es que tenía 3 semanas de evolución de intentos de vómito, así lo refería el tutor. Fue diagnosticado con un problema respiratorio, mandaron ambroxol, nimesulide, un AINE, enrofloxacina, pero no mejoró nada. En estudio radiográfico de campos pulmonares los reportó sin alteraciones, ahora se los muestro. Indicaron antibióticos, incluidos gentamicina, dextrometorfano, bueno, cosas. En el examen físico encontramos una condición corporal baja, deshidratación, reflejo de oxígeno hiperreactivo y era difícil la auscultación, ahorita van a ver por qué, y quiero que identifiquen este patrón respiratorio. Bueno, si no lo identifican, no se preocupen, yo en su momento tampoco sabía. Pues quiero que noten eso. En la exhalación, ¿qué hace? Como un golpe, ¿no? Y no sé yo también, pero literal se oía un golpe, cuando al final de la exhalación se oía un golpe. Y entonces esto realmente era muy difícil de auscultar. Ustedes colocaban el estetoscopio en el tórax y solamente se oía ese golpe. No se oía absolutamente nada más. Pero notaron que también tenía un incremento en el esfuerzo inspiratorio. A ver, déjenme ver si puedo volverlo a poner. Vean. Un incremento en el esfuerzo inspiratorio y también en la exhalación. Y un golpe. Entonces, bueno, esos son los estudios radiográficos con los que llegó. Obviamente la calidad diagnóstica no es muy buena, pero hay algo que encontramos. No sé si ustedes lo ven. Nos llamó la atención algo aquí. Y que estaba en las dos proyecciones. De hecho, de la forma creo que tiene el mismo tamaño que nuestro indicador. Entonces, tomamos solamente una lateral. Aquí es cuando justamente un estudio radiográfico, diríamos, un paciente así no lo podemos llevar a rayos X, sí, pero no tenemos otra manera de cómo saber qué está pasando ahí y confirmar nuestro diagnóstico, ¿no? Entonces, tenemos aquí una canica. Este paciente realizamos una gasometría en la cual encontramos una ligerísima acidemia vean el CO2 por acidosis respiratoria y el bicarbonato en el límite superior, pues sí, ya era un curso crónico. Acá abajo tenemos un hematocrito de 60, que seguramente estaba deshidratado y tal vez algo más. Ahí con una fracción inspirada de oxígeno al punto 21. Entonces, en general, perdón, ¿cómo daríamos esto? Como una acidemia por acidosis respiratoria. ¿Qué está pasando con este paciente? Hipoventilación. Hay algo que no permite el ingreso de oxígeno, ¿no? Y justamente nos damos cuenta, algo también relevante en esta gasometría, es que vean, la presión de oxígeno también está baja, es decir, la hipoxemia es por esta causa. En el hemograma en realidad no encontramos grandes cambios, seguramente todo está sobreestimado por deshidratación y algo importante en la bioquímica es que encontramos hiperazotemia. En este paciente no pudimos en este momento por su condición clínica y por la deshidratación obtener orina, pero bueno, lo sedamos, se anestesió, se realizó una traqueostomía que fue realmente la traqueostomía más difícil que he hecho en mi vida, porque fue con el paciente con la cabeza hacia abajo por la que la canica viajaba de un lado a otro y entonces teníamos que colocar el tubo endotraqueal justamente caudal a donde se localizara la canica para que no nos generara obstrucción del tubo de traqueostomía. Entonces fue realmente, créanmelo, algo muy complicado. Y bueno, después de
que tuviera la traqueostomía pudieron con mucha igual dificultad, porque se resbalaba muchísimo esta canica, era de vidrio obviamente, poderla retirar. Entonces el paciente al final pudimos retirar después del manejo de la traqueostomía y solamente se quedó con terapia de líquidos, obviamente por la hiperazotemia que mostraba. Y su evolución, la verdad, fue favorable. Día 1, creatinina de 400, 200, 180, pero al día 8 que regresó a revisión encontramos pues una persistencia de daño renal con una densidad urinaria de 1,018. Es decir, este paciente al final terminó con daño renal crónico, pues seguramente asociado a la deshidratación y al uso de fármacos con compromiso nefrotóxico, ¿no? Entonces, ya para finalizar, les presento justamente de este estudio que les había mencionado sobre signos clínicos. Aquí se evaluaron la capacidad de predecir signos y asociarlos con una patología. Entonces, aquí está el índice de predicción en el cual, por ejemplo, aquí se refiere a que un paciente que muestra incremento en el esfuerzo inspiratorio, tiene 3.9 veces más probabilidades de tener una lesión extratorácica. Así es como se lee esta gráfica. Entonces, si nos damos cuenta, lo que está pegado a la línea 1 es menos predecible que lo que está pegado a la línea 10 o 15. Entonces, si nos damos cuenta, los signos que mostraron buena correlación clínica fueron alteraciones como estertor, disminución del flujo nasal colocando o una laminilla o un algodón, estridor para lesión laringea. Entonces, bueno, esto con la parte de los signos clínicos, y en la cual se pusieron de acuerdo con la terminología. Bueno, se dice que hay menor probabilidad de acuerdo entre médicos que tienen mayor diferencia de experiencia. Es decir, para mí puede ser esto crepitaciones, para otro no, y esta brecha de discordancia se va a incrementar entre el grado de experiencia de los médicos, ¿no? Esto es relevante, ¿por qué? Porque nosotros, bueno, donde yo trabajo es un hospital de enseñanza y entonces tenemos poblaciones de médicos con toda una variabilidad de experiencia, ¿no? Puede haber gente que recién salió de la licenciatura y tiene poca experiencia, por ejemplo, en la auscultación o de identificación de signos, versus médicos que ya vienen con varios años de trabajo clínico, ¿no? Entonces, pero a mí me parece que aunque haya diferencia, esto nos genera una gran riqueza en cuanto a contrastar signos y a poder favorecer el aprendizaje y la identificación de ellos. Como les decía yo, predecir signos clínicos se asocia a experiencia clínica, es decir, los médicos que tenían mayor experiencia tenían mejor capacidad para predecirlos. Los médicos, algo importante como una de las conclusiones de esto, es que los médicos debemos ser humildes sobre las habilidades de nuestro examen físico y siempre considerar el error, ¿sí? Justamente por eso les coloco aquí este cuadrito que algunos de ustedes ya lo han visto, sobre la manera o la curva de aprendizaje en cuanto al razonamiento clínico que se ha demostrado en los médicos, en la cual empezamos sin saber que no sabemos, nos damos cuenta que no sabemos y la motivación cae, pero en este punto bajo es donde el error nos puede motivar a empezar a adquirir habilidades. En este caso se habla de razonamiento clínico, pero yo lo pongo igual en el ejemplo de adquirir habilidades diagnósticas.
Y algo como última conclusión es que no hay un consenso de terminología en signos respiratorios. Les mostré muchos que no fueron considerados en este estudio y al final ese estudio termina teniendo un sesgo de un grupo muy reducido de médicos, incluso solamente los limita a la lengua anglosajona, y creo que deberíamos tener mayor trabajo sobre definiciones incluso en castellano, ¿no? Cómo denominamos a ciertos signos. Y bueno, con esto termino. Y quisiera saber si alguien tiene alguna pregunta, duda, comentario. O todo quedó clarísimo. Me porté bien porque los vi despiertos, si no les hubiera empezado a preguntar. ¿Preguntas? En el Zoom, por vía Zoom, preguntas. Ya se animaron, ya se animaron. Justo el día de ayer, con la doctora que viene de España, veíamos sobre el patrón respiratorio mixto, pero no sé si es lo mismo que el paradójico o es diferente. El mixto, bueno, otra vez vamos a tener conflicto con las definiciones, porque lo que yo digo, el otro dice que es otra cosa, y entonces tendríamos que ponernos de acuerdo. A lo que muchos denominan un patrón mixto es una mezcla de patrones. Si se dan cuenta, estos videos de verdad que los he conseguido así a lo largo de la dificultad de ver pacientes y de poderlos grabar, y que en realidad muestren lo que quiero o lo que se dice, ¿no? Pero en realidad los patrones mixtos se refieren a que un paciente podría, por ejemplo, el típico ejemplo son los braquicéfalos, tener alteraciones de vías aéreas extratorácicas y neumonía. Y entonces se van a combinar los dos procesos patológicos y es muy difícil de definir la predominancia de un patrón respiratorio en ese individuo. Entonces, en general, a eso le llaman mixtos. En la literatura ya de hace algunos años, por ejemplo, viene ahí patrones misceláneos. Misceláneos suena raro, y entonces ahí como que no es tan claro. Se refieren ahí, porque lo dicen, a patrones respiratorios que no se asocian a un origen respiratorio, ¿no? Entonces, como les decía yo, al final esto de que no haya un consenso en la definición genera que cada quien haga su pequeño mundo, incluso por escuelas, por épocas, por localidades, ¿no? Aquí en esta universidad así se le dice, y háganle como quieran, ¿no? Entonces, y eso obviamente implica que tengamos dificultad para comunicarnos entre nosotros y que podamos definir cosas claras. La verdad no sé a qué se refiere mixto en su contexto, o sea, lo que ella diga, pero como lo he escuchado, lo he visto, mixto se refiere a la mezcla de diferentes patologías que pudieran generar un patrón respiratorio muy difícil de evaluar. ¿Vieron el primer video del gato con la masa en la tráquea, no? Pues en realidad, quien estuvo ahí en vivo, pues se pudo dar cuenta que decíamos, o sea, porque además no es estable. Ese video era en un momento, como llegó y como estaba en otro momento, y los patrones respiratorios van moviéndose mucho. En general, por ejemplo, ese tipo de masa era un poco pedunculada y se inflamó y cerró totalmente la luz, pero yo tenía la impresión que se movía. Y entonces eso generaba incrementos en el esfuerzo inspiratorio, expiratorio. Vieron cómo sí metía el abdomen, que podría definirse como un movimiento paradójico, ¿no? Entonces, en general, sí es bastante complicado esto de las definiciones. Por eso, una de mis conclusiones es esa, porque creo que nos genera, por ejemplo, en la lengua castellana, creo que tendríamos que hacer clarificar ese tema, porque sí. De nada. Allá, Cristian. Hola, doctora. Bueno, realmente tenía una duda, sobre todo, he visto por ahí reportado el uso de la furosemida como en nebulizaciones, sobre todo como broncodilatador. No sé qué, ¿usted ha tenido experiencia utilizando la furosemida en nebulizaciones o ha leído? Como broncodilatador, no.
para lo que se usa en medicina humana es en medicina paliativa. Pacientes con dificultad respiratoria terminales, metástasis pulmonar, se ha visto que la furosemida tiene efecto para mitigar la angustia respiratoria. Entonces, en general no mejora ningún parámetro de la oxigenación, solamente baja la angustia que percibe el individuo. Y esto en medicina humana. La verdad no tengo ninguna otra referencia que tenga efecto a nivel bronquial. Y bueno, ahí entramos en otro tema, porque ni siquiera comprendemos todavía bien la fisiología bronquial ni de perros ni de gatos. Decimos, los perros no tienen broncoespasmo, pero pues tienen patologías que afectan los bronquios. No responden bien a broncodilatadores, sí, es verdad. O sea, me parece que todavía hay baches importantes en concepciones de fisiología, pero en medicina humana eso se sabe sobre lo que sé de furosemida, en medicina paliativa. Okay. Y una segunda, sobre todo con el uso, por ejemplo, de nebulizaciones con epinefrina, he visto que a veces están reportadas en pacientes, o sea, sobre todo braquicefálicos, tanto previos como después de, pues, por ejemplo, procedimientos quirúrgicos como esta filectomía. ¿Cómo le ha ido sobre todo con la parte prequirúrgica? O sea, no sé. En el tema de inhaloterapia, o sea, me parece que todavía estamos bien atrasados. Incluso en medicina humana antes se usaba mucha terapia inhalada, antibióticos. Se vio que mejor se intoxicaban con gentamicina, que eso tenía efecto benéfico. ¿Por qué? Porque además en presencia de materia orgánica una neumonía no servía para nada. Entonces, algo importante con inhaloterapia es que los fármacos que administramos y que tienen la posibilidad de absorberse, nos generan respuestas inciertas. Y justamente en este caso, pues va a ser complicado, ¿no? Yo no metería mi mano al fuego por decir, a ver, dale la dosis. Quisiera que me mostraran un estudio en donde me digan cuál va a ser la biodisponibilidad de ese fármaco a nivel sistémico, no solamente a nivel local, y que va a ser seguro, ¿no? Y entonces, obviamente, en el contexto de un braquicéfalo, pues ahí me parece que el complejo es mucho más amplio. Me parece que los braquicéfalos son todo un tema que no solamente se limita a las alteraciones en las vías respiratorias, ¿no? ¿Cuántos de ellos no ya están broncoaspirados, no ya tienen hernias yatales, no ya tienen como alteraciones oculares de base de cráneo? O sea, en realidad son un combo de lesiones muy complejas que me parece que en lo personal siempre vigilo, por ejemplo, cosas importantes, ¿no? Si este paciente es un braquicéfalo, está en esta condición, primero tenemos que descartar neumonía, sí o sí. Si no hemos descartado neumonía, no demos paso sin saber qué está pasando ahí. Entonces, a mí me parece que mucho del éxito va a depender la condición previa a que también hiciste el abordaje, que tantas lesiones lograste descartar o no, y para que tú sepas cuál es el grado de compromiso. Ahora, ver que hayan ese tipo de estudios en los cuales se consideren así, pues no los hay. Entonces, pero en lo personal no uso fármacos así por vía inhalada. Gracias, doctora. ¿Qué recomendaría para sedar a un paciente comprometido respiratorio como los casos presentados? En general, las reglas de sedación y de anestesia en pacientes con compromiso respiratorio es que no generen mayor excitación. Entonces, temas como benzodiazepinas son muy complicadas en este tipo de pacientes. Normalmente mostré un ejemplo, neuroleptonalgesia. Me provee de una sedación segura, reduce la cantidad de fármacos que podemos utilizar, y después, si vamos a anestesiar a un individuo, tiene que ser una inducción rápida. Nada de gas y esperarse, no, eso es lo más peligroso que pueden hacer. Entonces, tienen que ser inducciones rápidas. ¿Para qué? Para que tengan un rápido control de la vía aérea. Es lo más importante, ¿no? Entonces, bueno, en general, por eso les mostré ahí un protocolo, pero en general neuroleptonalgesia es una buena opción, evitar que se exciten. Esta regla que se tiene, como se induce el paciente, así se recupera, es vital, porque en un paciente con dificultad respiratoria, si se induce excitándose, igual se va a recuperar con incremento en los riesgos respiratorios, ¿no? Y saludos a Colima. Muchas gracias, doctora.